explica que esto no es una película sobre la mafia, que esto es una película acerca de la inteligencia corporativa en los Estados Unidos, cómo se manejan las corporaciones y cuáles son las formas y las maneras de establecer una estrategia y la conducción de la organización para el cumplimiento de sus fines. Entonces, una primera cuestión que quiero que tengamos en cuenta al empezar el análisis de algunos conceptos que nos va a permitir trabajar la película, los próximos ya vamos a ver que van a ser muy interesantes cuando veamos algunos capítulos referidos a ella, están relacionados en primer lugar con conceptualizar la organización y su entorno. Un elemento que siempre les pido que tengamos muy presente es que las organizaciones son entidades vivas que interactúan con su entorno y que su entorno es permanentemente cambiante. Entonces vamos a tratar de ubicarnos en los entornos de esta situación. Para ubicarnos en el tiempo y en el espacio, ¿dónde ocurre y en qué época ocurren estos hechos que estamos viendo? Estados Unidos. En Estados Unidos, y más precisamente, Nueva York. Nueva York. Muy bien. Esto ocurre en Nueva York. ¿En qué época ocurre? En el 40 dice. ¿Mm? 48 creo. No te escuché, discúlpame. Que creo que dice 1948 o 46. Es por ahí, sí, es correcto. ¿Qué dato tienen ustedes como para ubicarnos en esa época? Como para entender que esto está ubicado en esa época. Los autos. ¿Cómo? Los autos. Sí, los autos de alguna forma, pero tiene que haber, hay un elemento más concreto que nos ubica en la época, que nos dice La que guerra. estamos en... ¿Cómo? Hay guerra. La guerra mundial. Bien. ¿Qué guerra? Y hay mucha, claro, la Segunda Guerra, y hay mucha inmigración, y por eso, bueno, también es que surgen en esa época mucho el movimiento de las mafias italianas y demás. Bien. Pero ¿de qué guerra estamos hablando? La Segunda Guerra Mundial. La Muy bien, la Segunda Guerra Mundial, que sabemos que en la competencia de la Guerra época... Fría. ¿Cómo? La Segunda Guerra Mundial y la competencia de la Guerra Fría entre dos mundos distintos, digamos, dos miradas distintas respecto a lo Sí, pero económico. de la Guerra Fría la película no nos da ese aporte. O sea, nosotros no tenemos ningún dato en la película que nos diga que existía una Guerra Fría, pero sí tenemos el dato de que el hijo de Don Vito se había enrolado voluntariamente para combatir en la guerra. Michael, exactamente. ¿Cómo está vestido Michael ahí en la boda de la hermana? militar. Militar, hace alta. Ahí tenemos un dato muy importante que después vamos a trabajar más adelante, que es la formación militar de Michael Corleone. Y eso va a tener mucha importancia cuando tengamos que analizar algunas cuestiones relacionadas con los estilos de conducción. Bien. Don Vito es el CEO, llamémoslo así, el que dirige a una organización. ¿A qué se dedica la organización de Don Vito? A la venta de aceite, de oliva. Eso digamos que es la pantalla, bien dado, es un dato, sí. Hay un dato que es una pantalla, que es la venta de aceite a los de oliva. juegos. Pero en realidad, ¿a qué se dedican? A los juegos que se estaban metiendo en sindicato. el mercado de la droga, digamos. La droga no, eso fue No. para ellos. Vamos despacito, Claro. vamos despacito. Ustedes hablan de droga y hablan de juego. Bien. Efectivamente, esa organización se dedica al juego. ¿A qué más? Alcohol. Al alcohol también, ya no tanto, ya vamos a ver por qué, ya no tanto, pero vamos a tomar ese dato. ¿A qué más? Al tráfico de influencia. ¿A qué?
tráfico de influencia, ofrecía protección, ayudaba en negocios, facilitaba por ciertas Eso es comisiones, otra como los cosa que ataques vamos a escatológicos. ver después. Vamos a ver después, pero ahí hay un A la elemento política. muy importante para tocar, muy importante, pero que justamente está relacionado con otra cuestión. Él no hace la plata con tráfico de influencia, en realidad la plata la hace ¿cómo? Por un lado con el juego, correcto. Por otro lado, en una época la hacían también con el alcohol. ¿Con qué más? ¿Con qué Con más la hace protección. dinero? Con la protección. Con la prostitución también hace dinero, bien. ¿Con qué otra forma hacen también dinero las mafias en esas épocas? Extorsiones, contrabando. La extorsión, exactamente, Manejaban extorsionando la a policía. comerciantes como para que paguen protección, llamémoslo así, de alguna manera. Muy bien, Sí, una especie de manipulación también con las perfecto. influencias. Vamos a ese punto ahora, que es muy importante. Pero antes de llegar a ese punto, yo lo que quiero primero es definir el marco del negocio de la organización de Vito Corleone. Esas actividades que estamos hablando, ¿son legales o ilegales? Son ilegales. Ilegal. Ilegales. Él actúa en un ámbito de la ilegalidad, o sea, extorsionar, la prostitución, el juego, no son actividades legales, son actividades ilegales. La fuente, acá aporto un dato que después va a aparecer en el resto de la saga, pero podemos ya ir diciéndolo como para ir ubicándonos. La fuente de esos ingresos, el comienzo de esa estructura, va a estar dado por el contrabando y la comercialización ilegal del alcohol. Porque el alcohol en los Estados Unidos en los años 20 estuvo prohibido. Entonces la organización de Vito Corleone va a generar grandes ganancias mediante el contrabando del alcohol desde Canadá. Y ellos lo van a conseguir a través de el manejo de ese flujo oculto en una actividad lícita que es la importación y la exportación de aceite de oliva. Pero eso va a ser una pantalla. Ellos no van a comercializar en realidad aceite de oliva, o mejor dicho, hacen comercialización, exportan e importan aceite de oliva, pero en la pantalla para el gran flujo de dinero que van a obtener a través de la comercialización del alcohol, que era algo que estaba prohibido. Al tiempo que ustedes ven los hechos de la película, ya el alcohol no es un negocio, porque el alcohol fue permitido. Ya termina la década del 30, el famoso caso de los intocables de Lyonés, se libera el consumo de alcohol. Eso ya deja de ser un negocio, con lo cual esta organización vira para empezar a introducirse en el juego y la prostitución, como los dos grandes incentivos de su ingresos, más las actividades extorsivas. Pregunta, ¿esta organización actúa sola en ese mercado? No, tiene competencia. No, hay varias Tiene familias. competencia, 5 exactamente. familias. Las famosas 5 familias. Las 5 familias. Porque, dato al margen anecdótico, ustedes escuchan el término 5 familias porque una de las condiciones que puso la mafia es que en la película no se podía decir ni mafia ni cosa nostra. Entonces, la forma de referirse a ellos es a través de las familias, las famosas 5 familias. Y habla de 5 familias también como otro dato para ubicarnos. Recuerden ustedes que Nueva York tiene 5 grandes barrios. Entonces, como que cada una de las familias tiene un lugar de asentamiento donde tiene preponderancia en los negocios. Bien. Esas 5 familias
ustedes por lo que vieron, hasta donde vieron, ¿están en un enfrentamiento permanente? ¿Están en una competencia directa o indirecta? ¿Las relaciones son formalmente buenas o malas entre ellas? Indirecto, Hay como profe. una guerra fría interna, como que No, se están saludan o sea, están en por paz. respeto, pero siempre están al margen. Está ahí, hay como Claro, una hay especie de cierta tensión, tensión, claro, pero formalmente se mantienen las relaciones. por los códigos Hay, de Italia, o sea, de la mafia que tenían ellos, como que se respetaban el uno con el otro, mientras que no entres en mi territorio o no Una incumplas especie el de tregua. contrato que manejaban ellos para poder funcionar de manera, digamos, tranquila o correcta en lo que cada uno hacía. Pero mientras que no se metan ni en su territorio ni en sus negocios. exactamente. Profe, yo llegué a ver el capítulo 12, que es cuando manda a uno de ellos a decir que, como de espía a la otra familia, que no está contento con ellos, qué sé yo, y bueno, Claro. lo termina matando, como, Vamos no, despacio, por eso, vamos despacio, por eso quiero ver hasta porque después sí se van a ir agregando otros elementos. ¿Qué dato les da a ustedes la posibilidad de decir, bueno, las relaciones eran de alguna forma correctas? O sea, las relaciones eran, más allá de las cuestiones, era una relación que les permitía mantener digamos, una relación en paz. ¿Qué dato hay en la película que ustedes les pueda asemejar a eso? Las reuniones que hacían las familias. Estaba Barcini en el ¿Qué casamiento reunión, por ejemplo? Cuando se juntan, cosa que creo que es un poco más adelante. Yo ya la había visto. Pues, ellos se juntan varias veces a tratar cuestiones propias del negocio. Bueno, no, estamos Se tratando de juntan ver en, hasta ahora, lo que vimos hasta ahora. No. perdón, profe, se estaba, juntan en las fiestas de los hijos, comuniones, casamientos, ¿Qué y es un casamiento? gran honor invitar a las otras familias para poder ostentar, para estar con la gente de gobierno, etcétera, etcétera. Hay una reunión de. Hay una reunión en el casamiento de la hija de Don Corleone. Están invitados los jefes de las otras familias. sí, Hay uno en particular que va a tener una importancia en el desarrollo de la película, que se llama Barcini, uno de los jefes de esa familia, que es aquel que le da la orden a uno de sus secuaces que le secuestre la cámara fotográfica a un reportero que le sacó una foto, se la quitan y le rompe la cinta fotográfica para que no quede registro que él estuvo ahí. Pero eso nos da una sensación de que hay relaciones entre los competidores. A ver, esas relaciones entre los competidores, de alguna manera, no dejan de ser las relaciones que tienen los CEOs de las grandes empresas, que se juntan para todos los grandes acontecimientos sociales, integran las mismas cámaras y después tratan de sacarse los ojos en la competencia, obviamente. Así que desde ese lugar estamos casi en una situación bastante similar. Bien. Vamos a tratar de ver entonces algunos aspectos de la conducción y de alguna manera ver cómo estos aspectos pueden guiarnos, pueden indicarnos respecto de elementos que hacen a la conducción de una organización. Primer aspecto que quiero, antes de introducirme a esas cuestiones en particular, que reflexionemos respecto de la forma de actuar y el estilo de conducción de Vito Corleone. Primera cuestión, Vito Corleone, ¿ustedes lo consideran una persona con poder o sin poder?
Sí, profe, tiene poder. ¿Cómo? Cuenta con poder. Una Mucho persona poder. con poder. Sí. Tiene una organización importante, ¿no? Que si no se muestra con poder, lo pasan por arriba también. Más estando en el marco Pero, de a ver, la ilegalidad ahí, en el fino margen, por eso siempre. Es más, en muchos casos, saliendo más allá, por más que cierta persona haga o se equivoque por un pelito, o lo maltrataban o lo liquidaban, de una forma de demostrar respeto, como de que no vuelva a ocurrir algo similar. Es como que no te perdonaban todo. Mismo pero vamos a tenía, analizar un poquito eso que estás diciendo. Don Corleone, ¿es una persona prepotente? No, No, no. ¿Cómo es su forma de tratar? Su forma Es de tratar es tranquilo. una forma irrespetuosa, es una persona que te muestra todo de una forma el poder que tiene en el sentido de decir, acá se hace lo que yo digo. Es una persona que razona. Primero razona, pero más allá de que razonen, que es otra cuestión, que es un dato muy importante a tener en cuenta, su forma, su estilo de tratamiento con las personas. Es un estilo de decir, acá se hace lo que yo digo, yo tengo poder y a mí me tenés que hacer lo que yo mando. No, tiene más bien una figura de líder más que de jefe. Es un líder. Primero En es una, una propuesta y si no lo logran escuchar, como pasó con los dos casos que mostraron, ahí sí demuestra que se hace lo que yo digo, pero primero va por el lado más bueno de tratar de convencerlo. Se exactamente. podría No decir que es, tiene una forma de ser como democrática. Es como en primera instancia trata de mostrar las cosas de una forma más formal, sin utilizar las fuerzas, y después, si no logra tener ese consenso, es donde aplica la fuerza, que es lo que vimos cuando Sony se saca discutiendo con Solozzo. ahí vamos a, esa escena es una escena clave que quiero trabajarla con ustedes, pero antes de ir a esa escena, mucho antes en la película, tenemos el ejemplo del tema del caballo del productor, ¿no? También lo mandan a Tom Hagen a negociar, y como el productor no quiso entender por las buenas, entre comillas, era más fácil cortarle la cabeza al caballo. Exactamente. Es más, que además te va a decir, lamento mucho haber tenido que hacer eso, ¿no? Pero bueno, no me dejaste alternativa, yo quería ir por otro camino. O sea, es una persona que no presume de su poder, lo utiliza, lo ejecuta. Es una persona que conduce a través del miedo o a través del respeto que genera él. No, más bien del respeto. Por eso también es como con este perfil que tiene de líder, por eso inspira por ahí también el tema de la lealtad que también decían los compañeros. Para mí hay una El cuestión primer caso física también, del el primer actor caso el padre, que... Para mí perdón, hay una cuestión física del actor que da un respeto muy importante hacia las demás personas, tanto a sus pares como a su miembro de su organización, ¿no? Sí. Por eso también tiene la característica, no la característica, sino de llamarse padrino. Y Sofía, ¿vos qué querías aportar? Que creo que se superpuso ahí tu voz. que en el primer caso el padre que quería justicia por su hija le decía cuánto te tengo que pagar para que, ¿entendés? Y él decía, no, si vos hubieras venido como un favor, hubiera sido diferente, esto estaría resuelto al primer caso. Y él seguía insistiendo con cuánto te tengo que pagar. Y hasta que no mostró respeto y lealtad hacia él, eh, no, no se lo consiguió. Y él le reclama el respeto mostrándole su poder y diciéndole quién sos vos para venirme a pedirme así, o lo hace de una forma como diciéndole, ¿te parece que es un, qué hice para que te porte de esa manera? Le dice, ¿qué he hecho yo para que me trate con esa falta de respeto? O sea, lo lleva a un punto de incomodidad. Porque fíjense en ustedes,
La persona que no conoce el escenario y la persona que no sabe absolutamente de qué se trata y escucha ese diálogo fuera de todo contexto del que ustedes tienen de la película. ¿Quién es el poderoso y quién es el débil en esa relación? Por la forma de hablar. Corleone sería el débil. ¿Mm? Corleone sería el débil. Morales sería el débil, parecería que fuera Bonacera el que está en condiciones de dar órdenes, de hablar. Y él le dice, no. Y él reacciona de una forma, además, como diciendo, ¿viste? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no reflexionas en lo que estás haciendo? Él no utiliza, él se coloca en una posición superior, pero no utilizando el poder o la fuerza. De alguna forma persuade. Y si hay algo que caracteriza entonces al liderazgo de Vito Corleone, es que no es un liderazgo basado en el miedo, en el temor de la gente, sino en el respeto y la aceptación. Esto nos está dando ya una idea de un perfil, de una forma de conducción. ¿Cómo resuelve el problema que le presenta el panadero? Que es la otra dificultad que él tiene después de atender a Bonacera. Inicialmente lo ve como una cuestión de justicia. No, no, estoy hablando del panadero, no estoy hablando de Bonacera. No sé, pero esa no es la escena en la que el panadero le pide que mate a los que... Bonacera es el enterrador, el funebrero, el que pide que maten. Estoy hablando de la otra reunión que a continuación tiene Don Vito, que la tiene con el panadero, el que le explica el problema del novio de la hija. Por eso el panadero le pide que mate al novio de la hija y él le dice que eso no es justicia. Que Ese la es hija de él está viva. Bonacera, ese es el funebrero. Profe, usted habla de la reunión con Luca Brasi. ¿Cómo? Con Luca Brasi. No. En el casamiento. Ah, No, exactamente todo lo contrario. ah. Todo lo contrario. A ver si alguien recuerda cómo fue ese punto. Porque es un punto muy importante en la construcción del poder que realiza el padrino. Va un panadero, le explica el problema de la hija que se enamoró de un muchacho italiano y que tiene un problema porque lo van a extraditar porque era un inmigrante ilegal. ¿Y qué pasa? Profe, perdón, pero eso en el recorte no aparecía, ¿eh? No, Desde no, la pero capaz. No me acuerdo de esta escena. desde la primera reunión con Bonacera pasan ya directamente a la fiesta de la hija de Don Corleone y después cuando vuelven a mostrar la otra escena de negociación, entre comillas, es cuando está hablando, cuando ya llega Bruno Fontaine y está hablando con Tom Hagen, que lo manda a visitarlo, pero la No, pero escena está. del panadero no está, ¿eh? Sí, No, no, está. no. Profe, yo le juro que no me acuerdo de esta escena que dice usted. Hay 3 reuniones nada más. ¿Cómo? No, yo no me No, que acuerdo. hay 3 reuniones nada más. No tiene con el panadero. Tiene una reunión con alguien. Después de que atiende al... Profe, yo en el casamiento recuerdo 2 reuniones no más. Bonacera, que ahí es verdad que el Y funebrero. Luca. Y, ¿cómo se llama?
el primo, no me acuerdo cómo El se ahijado. llamaba. El El ahijado, ahí ahijado, está. ¿alguno El identifica al ahijado y Luca ahijado? cuando le da las gracias, pero no lo recortaron, no está la parte esa del panadero. Frank Y en la Sinatra se película, dice que ¿La es. puede mostrar usted, Frank profe? Sinatra, exactamente. El panadero es Frank Sinatra, exactamente. Es una alegoría que dicen que a Frank Sinatra muy bien no le cayó, dicho sea de paso, lo que dijeron en ese momento acerca de él. El padrino va a tener un encuentro con un panadero que le va a pedir por el novio de la hija que lo iban a extraditar. Y entonces lo que él le pide al padrino es que no lo extraditen, que por favor haga algo para impedir esa situación. perdón, profe, es verdad, es una escena que dura 2 segundos cuando se pone a llorar y, y el padrino le dice que no actúe de esa manera, es verdad. Bien. Lo que ocurre es que el padrino le va a conseguir que no lo extraditen. Y para que no lo extraditen, le va a preguntar Tom Hagen, Robert Duvall, le va a preguntar cómo tiene que hacer para impedir que ocurra eso. Y el padrino le va a decir que le encomiende ese tema al diputado judío de Brooklyn. Es más, él le va a decir primero si se lo encomendaba a tal persona y le dice, no, mejor que se encargue el abogado judío de Brooklyn. ¿Eso qué nos está indicando? ¿Qué dato nos está dando eso? Que trabaja en equipo. Claro, que tiene conexión. Que Influencia. tiene Está delegando. conexiones. Que tiene conexiones. ¿Y cómo es que tiene esas conexiones? Por qué favores tiene esas realizados. conexiones? ¿Eh? Por favores realizados. Por Ellos lo favores llaman realizados. servicios. Por favores realizados. O sea, él tiene una preocupación especial de generar una red de contactos. Y esa red de contactos después la va a utilizar para las cuestiones que necesite en función de lo que él realiza. Y esto está marcando un estilo de conducción. Está marcando la necesidad de generar un pool, un pleso, una red que él va a generar de la misma forma que estamos hablando de su estilo de conducción. No es que le va a decir a alguien, ahora tenés que hacer algo porque yo te lo ordeno. Fíjense esa frase que sí le va a decir al funebrero cuando le dice, vamos a hacerle justicia, pero no somos asesinos, así que lo que vamos a hacer es, de alguna forma, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? No vamos a exceder respecto de eso. Pero cuando se lo dice, le dice, algún día, y tal vez ese día nunca llegue, te voy a pedir un favor. O sea, lo deja como debiendo algo y no está apurando ni mucho menos. O sea, ese mismo estilo que él tiene para relacionarse, también lo tiene en su relación de generar una red de contactos, que le amplía la capacidad de poder. Ahí ya tenemos también una enseñanza respecto de la organización, que es que toda organización tiene que generar también una situación de alianzas para no estar aislada. La organización no puede estar aislada en el sistema en el que interactúa. Necesita generar contactos y alianzas estratégicas. ¿Para qué? Porque una de las fuerzas que tiene justamente Don Vito es que él no es visto como un mafioso peligroso para la sociedad. Al contrario, ustedes ven que él es apreciado como un benefactor,
como alguien con poder, pero que es generoso para solucionar y ver los problemas de la gente. Y para solucionar esos problemas de la gente, él también lo que hace es utilizar entonces esa red de contactos que él tiene y que es muy conocida por todos, que él tiene esa red de contactos. ¿Quién claramente le muestra interés por esa red de contactos que él tiene? El turco. El turco, muy bien. ¿El turco a qué se dedica? A los Al medicamentos. tráfico, a la producción de drogas. Ah, exactamente. A la venta de droga. Pregunto, ¿la venta de droga es una actividad, más allá de su peligro que pueda llegar a tener, obviamente, es una actividad que económicamente no resulta rentable o es una actividad rentable desde el punto de vista económico? Rentable, de Porque, hecho le marca los márgenes que puede volver a ganar muy bien, en un plazo. Y bien. claro, porque la gente sigue consumiendo y obviamente sí es rentable. En el punto de vista económico, como dijo usted, obviamente si no estamos hablando de legalidades, solamente económicos. Estamos hablando de económico. Pero a ver, Don Vito se dedica también a cosas ilegales, así que desde ese lugar no creo que sea un inconveniente la ilegalidad. A ver, si no se dedicaran a la droga, ¿podría llegar a tener un problema de competencia? O sea, ¿podría llegar a pasar que la gente de él de alguna forma también se vea entusiasmada por esa actividad? ¿O que le reclamen el ingreso a esa actividad teniendo en cuenta los flujos de dinero que puede generar? Sí, porque se lo plantean como un proyecto a 10 años en una de las reuniones que tiene. Exacto, me pueden llegar a decir, cuidado, porque además, si no entramos en esta, hasta podemos tener problemas, viste, de que se nos vaya la gente. Y mismo él mira la otra competencia, porque le pregunta cuánto le da a los Tartaglia. ¿Y eso qué significa? A ver, vamos a dos aspectos que a mí me interesa destacar de esa pregunta. Y ahí habría un conflicto de interés, profe, porque el tema de las drogas ya está manejado por la familia de Tartaglia. No, pero a él le ofrecen, él no se quiere meter en el negocio. A él lo vienen a buscar para el negocio. Pero él da prioridad a su familia. Ah, Bien. Él da prioridad a su familia. ¿Y por qué sería dar prioridad a su familia si el negocio que le traen es un buen negocio? porque siempre lo puso en primero a eso, la familia, y cuida su entorno. Porque en los Pero ¿quién lo podría negocios perjudicar? por ejemplo, yo lo pienso así, ¿no? Que él prefiere la familia, o sea, su red de familia, digamos, porque otro tipo de negocios saben que en algún momento si hay alguien que tiene más influencias o más poder, él está como, eh, no sé cómo explicarlo, se arriesga o pierde. Pero a ver, hay algo que no me cierra, porque esta es una de las grandes preguntas que vamos a tener que pensar y resolver de por qué está rechazando el trato. Primer punto, ¿el trato es Profe, malo? ¿Le ofrecen un mal trato? no. Yo en lo personal pienso de que Don Vito es visionario en el sentido de que ve que el tema de la droga a futuro no solamente va a ser mal a las familias de su grupo, sino a las familias de todo. Y bueno, al tema de la ilegalidad apunta a que va a tener mucho más problemas con el gobierno y con los gobiernos por el tráfico de droga. O sea, no se quiere involucrar en eso porque entiende que es peor a lo que hace, ¿no? O sea, el mal es peor a lo que está haciendo referente a lo legal en lo que es el alcohol, el juego, la prostitución, etc. ¿Y No vos sé le si me crees explico. Sí, o por ahí que también él es una entra forma en el de, negocio por eso?
profe, para mí es como que sabe que va a tener un líder, o sea, alguien más arriba de él. Sí, yo creo que es como que él prefiere mantener el control de sus propios negocios. Claro. También dijo que iba a perder el apoyo de los políticos que lo apoyaban, como que las drogas no Eso está es lo tan que le buen visto. contesta. Claro, no tiene Sabe que protección. va a tener éxito, pero analiza las consecuencias. Después vamos a ver algunas cosas de la película que creo que nos va a poner un poco en duda que esa haya sido la verdadera motivación. Para mí, profe, el tema viene por la exponencialidad del tema de lo que estaría tratando. Es como que socialmente, tal vez en esa época, las drogas, mejor dicho, el alcohol y la prostitución, no estaban tan mal vistos a nivel social como es la droga. Y por más influencia que vos tengas, tal vez no era lo mismo un problema de un tráfico de 200 botellas de whisky que de, no sé, 100 kilos de cocaína en ese momento. Recuerden que el alcohol ya no estaba prohibido, con lo cual eso ya es un escenario que no existe. Él ya había generado sus ingresos con el alcohol. Ya el alcohol ahora está liberado, es de venta legal, como es hoy en día acá en nuestro país, por lo tanto, ahí no había una generación de ingresos. Se estaba presentando este tema, sí, de la comercialización de estupefacientes. Vamos a tratar de analizar despacito esta cuestión. Primer punto, ¿por qué le ofrecen a él ingresar en el negocio? Porque Por sabe que las tiene para influencias. invertir. ¿Qué es lo que necesitan de él? Plata. Las Para influencias invertir. que tenía. Plata no, Protección legal y protección legal. O sea, lo que no tiene Sollozo es protección legal. Y él le pide esa protección legal. Vamos despacito a analizar algunos aspectos. ¿Qué le ofrece a cambio de esa protección legal? financiar salud. ¿Cómo? Financiar la salud, creo ¿Ser que. rentable en los negocios? Pero concretamente, ¿qué le ofrece? ¿Qué le dice? A cambio de esa protección, ¿cuánto? Un Un 30%. 30%. Un 30%. Le ofrece un 30% del negocio, en el cual él tiene que poner sus contactos con los jueces y los policías para proteger el negocio. ¿La oferta en sí, en términos económicos, es mala? No es mala la oferta. No es mala, no es una mala oferta. Pero él Bien, sabe que le puede dar más. vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué le contesta y vamos a tratar de entender por qué le contesta de esa forma. ¿Cuál es el motivo por el que don Vito Corleone le va a decir que no a esa propuesta? Pero no es una propuesta que en términos económicos sea mala. Como le dicen a él mismo, las drogas son el futuro. O sea, el negocio donde hay que meterse. Entonces pensémoslo en términos de una organización que tiene que definir si tiene que entrar al futuro o no. Tiene que tomar decisiones estratégicas al respecto. Les pido por favor un último reenganche para en 10-15 minutos terminar. Continuamos entonces para ya ir cerrando. No es una mala oferta económica. La gente de confianza de él está diciendo, esto es el futuro. Y vamos a tener un problema que es que la potencialidad económica de esta actividad nos pone en riesgo poder mantener nuestra propia actividad. Porque va a ocurrir que con las ganancias que nos deja el juego y la prostitución, va a llegar a un punto que va a venir alguno con un poco de droga, le ofrece reducirla y multiplica por 10 la ganancia. Fíjense en ustedes que en esa situación, para tomar una decisión, don Vito está como un CEO que tiene que decidir
si la empresa realiza un giro en su estrategia de comercialización y de actividades o se mantiene dentro de un producto tradicional. Es lo mismo que decir, bueno, dejamos los autos convencionales y nos vamos a los autos eléctricos, por decir un ejemplo. Hace un análisis de los riesgos. ¿Cómo? Hace un análisis de los riesgos que le puede llevar Tiene ese. que hacer un análisis de riesgo para tomar una decisión. Decisiones que muchas veces significa acometer una nueva cartera de negocios. Eso después lo vamos a estudiar en particular cuando veamos las cuestiones estratégicas que tienen que ver con los tipos de estrategia que puede abordar una organización. Una estrategia de enfrentamiento, una estrategia de especialización, una estrategia de diversificación, una estrategia de escape. Vamos a ver después qué tipo de estrategia puede realizar una organización y lo vamos a comparar con esto y con otras cosas que van a ocurrir dentro de la organización. Pero lo cierto es que la potencialidad del negocio, al contrario, los riesgos que se pueden correr de no entrar al negocio, ni la rentabilidad del negocio, son elementos que justifiquen la negativa. Vamos a tener que trabajar para ver por qué ocurre esta negativa, por qué se rechaza la oferta. Y cuando Don Vito rechaza la oferta, también hay dos cuestiones que me interesa. Sí, cuando él está ahí como que rechazando la oferta, él le dice como que el juego es algo que tiene que ver con el vicio y que las drogas ya son sucias. Siento como que tiene más que ver como que, a pesar de hacer cosas ilícitas, como que con sus principios morales y éticos, por así decirlo. Bien, yo lo que te diría, después lo vamos a ir viendo a lo largo de que vayamos viendo los capítulos de la película, que en realidad suena más a excusa. Es una excusa elegante que él le da para decirle no, para justificar el no. Porque eso tiene que ver mucho también con la forma de ser de Don Vito. Don Vito primero le dice, lo he recibido, cuando le dice que no, le dice, lo he recibido porque me dijeron que usted es una persona que merece respeto, que es de honor, y lo he escuchado, como diciéndole, una cuestión de respeto es escucharlo, pero le tengo que decir que no. Y le digo que no, y utiliza una excusa. Es decir, es una actividad ilícita, como si él se dedicara a actividades ilícitas, precisamente. Entonces está diciendo no. Y la excusa que él utiliza, además, no es tanto de que sea una actividad que él no comparte. Yo de ninguna manera me voy a meter en el negocio de la droga. En ningún momento dice, no, ¿cómo es esto? Yo de ninguna manera. No es lo que le dice, mirá, aunque quisiera no podría, porque esos policías, esos jueces que vos decís que yo tengo en un puño, no me van a dar bola si me meto en este negocio. Porque todo lo que yo me dedico, lo entienden en última instancia como es inofensivo. Dice que la droga es mala. Es lo que dice que él no va a poder hacer que esa gente que le responda. Él también en ese caso trata de utilizar el criterio de razonabilidad. Le da una razón, le da una explicación de por qué no. Pero creo que esa explicación es una pantalla, es simplemente un hecho para justificar el porqué del no, que vamos a tener que tratar de ver, porque no me convencen las cuestiones éticas para una persona que se dedica a la mafia. No nos olvidemos que Don Vito, más allá de sus formas, de su respeto, de su actuación, es un mafioso. Y si tiene que matar, mata. De eso no quepa ninguna duda. Y si tiene que actuar, actúa. Más allá de esas condiciones. Sí me interesa que por ahí a ustedes se les puede pasar de largo o no, cuando vieron la escena, un elemento que es muy importante. Fíjense que Sollozo le hace la oferta. Y él le dice, a ver si entiendo bien, usted me está diciendo que a cambio de mis contactos me va a dar el 30% del negocio. O sea, eso es una técnica muy interesante que hay que tener en cuenta, que sirve para evitar los equívocos, que no es,
vos me entendiste mal, yo no te dije eso. Esa técnica de repetir la oferta es una forma a través de la cual queda claro qué es lo que se le ofrece. Después, no, era el 30 sobre tal cuestión, o no era solamente con los jueces, también te tenías que hacer cargo de la logística. No empiezan esas discusiones. Repitió la oferta para que quede claro cuál es la oferta. Ese es un elemento, una técnica interesante para tener en cuenta. Pero él le dice otra cosa además. Él le dice lo que ustedes me comentaron. Y la parte de los Tataglia. ¿Quién se va a encargar de la parte de los Tataglia? Pregunta, hasta ese momento, ¿habían aparecido los Tataglia en el tema? No, lo trae él a la mesa. No. De charla. Entonces, lo que le está diciendo con mucha educación, con su forma de ser, Don Vito, es, yo tengo toda la información. Vos viniste acá a presentarte como que sos el que tiene este negocio y me venís a ofrecer el 30%, y yo sé perfectamente que detrás de este negocio están los Tataglia. En términos, si le hubiera interesado el negocio, también es como para decirle, bueno, mi 30 es limpio, el otro tema te tenés que encargar vos, que es lo que le contesta el turco, de los Tataglia me encargo yo. Pero fundamentalmente lo que le está diciendo Don Vito es, no me pases, yo conozco todo, yo tengo esto. ¿Qué significa eso además? Que es un elemento que él no lo utiliza en definitiva como para ni mostrar poder ni mostrar absolutamente nada. Nos está mostrando un elemento que es fundamental en las estrategias y que también lo vamos a ver cuando estudiemos a Sun Tzu, que es la información. Todo elemento de planeamiento estratégico requiere, como la savia de una planta, da información. Para realizar acciones estratégicas es necesario, es fundamental contar con información. Y ahí Don Vito le está mostrando a esta persona que él tiene información, que él maneja información. Y esto lo volvemos a encontrar en la misma reunión cuando ocurre, primero, recuerda la intervención del hijo de Don Vito, que tiene un carácter totalmente distinto, cuando le dice, ¿qué? ¿Usted es el que nos va a garantizar la plata? Ahí lo frena Don Vito. Y después le dice algo al hijo. ¿Qué le dice al hijo? Que no deje que, como que la competencia sepa lo que pensás. Bien. Relacionado con la información, le está diciendo, la información no se comparte. Nunca tenés que hacerle saber al otro la información que vos tenés o lo que conocés o lo que estás pensando. Le dice, ¿qué te pasa? Nunca nadie fuera de la familia tiene que saber lo que estás pensando. Por eso él también va a dar una de las grandes frases que va a tener en la película, que es, mantén siempre cerca a tus amigos, pero mucho más cerca a tus enemigos. ¿Por qué? Para que tengas la información de lo que están haciendo ellos. Y le está diciendo, justamente vos no tenés que hacer lo que acabas de hacer. Nosotros tenemos que tener cerca a los enemigos para que sepamos qué están pensando, no que ellos sepan lo que nosotros pensamos. Y acá viene también otra característica particular que él va a hacer. ¿Cómo lo hace eso? ¿Cómo es que lo regaña? ¿De qué forma y cómo regaña al hijo? De forma privada. En forma privada, exactamente, no lo humilla, no lo llama delante de todo para decirle pedazo de boludo, no, lo regaña en privado. Lo llama en privado y le dice otra cosa. ¿Qué le dice además? ¿Cómo empieza el regaño? ¿Lo recuerdan? Que es otra forma de manejar, de mostrar que maneja información y que la tiene.
Don Vito le va a decir, ¿qué te pasa? ¿Esa mujer con la que estás te está ablandando el cerebro? Le está diciendo dos cosas. Primero le está pasando una pequeña boletita como diciendo, no me gusta lo que le estás haciendo a tu mujer. Pero fundamentalmente le está diciendo, yo tengo la información de todo. Aprovecha para pegarle un pequeño palacito. Cuando le dice eso, ¿qué te pasa? ¿Te está reblandeciendo el cerebro esa mujer? Pero en el fondo es un mensaje de decirle, yo estoy al tanto de todo, yo conozco todo, yo sé todo. Y lo hace en privado, para no humillar. O sea, y acá hay un elemento que es fundamental. Acá vemos la Igual, profe, ¿Cómo? sé que no apunta a eso, pero en la escena hay como un pequeño comentario cuando, ¿cómo se llama? Cuando él dice que tiene una pequeña debilidad por los hijos y hablan cuando deberían escuchar. Al medio como que adelante de los demás lo dejó un poco en evidencia. Pero es muy sutil y muy débil, y es casi como para terminar con el tema. Es hasta paternal la forma de decirlo. Cuando en privado lo agarra, le dice, ¿qué te pasa? ¿Tenés el cerebro reblandecido? Nunca digas lo que piensas fuera de alguien que no sea de la familia. Ahí lo levanta en peso mal. No le dice, tengo un afecto, la verdad que es culpa mía, yo le tengo tanto afecto, los crié mal. Es muy paternal esa parte, lo cubre. Cuando están a solas, lo levanta en peso mal. Y le dice, ¿qué estás? ¿Se te reblandeció el cerebro? ¿Qué te pasa? Ahí lo levanta en peso mal. Pero fíjense que siempre hay una actitud de respeto en su forma de actuar. Cuando tiene que ejercer todo el poder, que no le tiembla el pulso para ejercer el poder, siempre lo hace con un estilo. Él no le dice, se fue sollozo, se quedan todos delante y lo levanta en peso y lo humilla. ¿Lo humilló delante de otros al hijo por eso? No. Y eso tiene que ver con algo muy importante, que es uno de los temas que trabajamos la semana pasada, cuando hablábamos de los 4 elementos que tiene que tener una organización. Ya decíamos que uno de los elementos de la organización es la doctrina. Y la doctrina, hacíamos referencia a no solamente tener objetivos, sino tener un estilo, una forma de conseguirlos. Don Vito, en su conducción, siempre tiene un estilo de respeto. Después no nos olvidemos, es un mafioso. Si para conseguir su objetivo te tiene que matar, te va a matar. No tiene ningún problema en matarte. Pero siempre lo va a hacer de una forma que no sea ni alterándose, ni precipitadamente. Siempre lo va a tratar de hacer de una forma de razonamiento. Ese razonamiento en la conducción de su organización nos lleva entonces a una conclusión que ya podemos dar y una incógnita que vamos a tratar de resolver a lo largo del curso. La conclusión es que él no va a aceptar la oferta porque la oferta no le sirve a los fines estratégicos de su organización. Desechamos entonces que no haya aceptado la oferta porque sea una oferta mala. La oferta es muy buena. Y no te estás metiendo en un negocio que no sé cómo termina. Nadie discute que las drogas es el futuro en el negocio de una organización ilícita. No nos olvidemos que él conduce una organización ilícita. Y al contrario, el propio consiglieri le dice, esto es el futuro, por acá pasa el negocio. Pero él le va a decir que no. Está claro que le va a decir que no porque considera que eso estratégicamente no sirve para los fines de la organización. Vamos a lo largo de la vista de esta película tratar de entender por qué él plantea y dice eso. Vamos ya, para ir cerrando, para ir terminando, empezar a trabajar ya conceptos que hemos visto de esto
articulándolo con otros conceptos que van a estar en relación a herramientas conceptuales con las cuales vamos a trabajar. Cuando ustedes ingresen nuevamente a la pestaña del pensamiento estratégico, se van a encontrar con 3 documentos que yo les pido que los lean para la próxima reunión para seguir avanzando en este análisis. Por un lado van a tener un documento acerca de lo que es el pensamiento estratégico. Ya nos vamos a ir entonces introduciendo más en la idea del pensamiento estratégico y en particular del pensamiento prospectivo. Y también nos vamos a acercar a 2 conceptos generados por uno de los padres del pensamiento estratégico, otro de los grandes puntos que vamos a trabajar, que ha sido Michael Porter. Michael Porter es un pensador norteamericano que ha trabajado mucho en todos los aspectos que tienen que ver con la actividad competitiva industrial, y nos va a aportar 2 grandes ideas sobre las cuales vamos a referirnos en la reunión presencial de la semana que viene. Por un lado, la idea de lo que se conoce como las 5 fuerzas de Michael Porter, o sea, las fuerzas que interactúan y a partir de las cuales tiene que al mismo tiempo actuar las organizaciones para obtener un posicionamiento estratégico que les permita generar un diferencial de ventaja competitiva. Eso tienen un PowerPoint muy simple que rápidamente los voy a ubicar en el tema. Y en la construcción de esa ventaja competitiva, Michael Porter nos va a explicar que lo que nos va a dar en definitiva esa ventaja competitiva a partir de la definición de una estrategia es la construcción de lo que vamos a conocer como una cadena de valor, donde Porter va a identificar actividades sustantivas y actividades de apoyo para la construcción de esa cadena. Yo les pido la lectura de esos 3 documentos y ya la semana que viene, con esa lectura y la profundización de esos conceptos, los vamos a ir integrando también con algunos de los aspectos que hemos visto en la película para seguir reflexionando acerca de las cuestiones estratégicas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Perfecto. Bueno. ¿Tenemos que mirar la película entera, profe? ¿Cómo? No, vamos a ir ¿La próxima despacito. clase? Esto lo vamos a construir a lo largo de todo el curso. ¿Sí? Por supuesto que Presencial, quiera ¿no, ir profe? viéndola para adelantando, sí, por supuesto, Por supuesto que sí. Los que quieran ir adelantando, vayan obvio, porque además otra cosa, vea, yo no quiero obligar a nadie a ver la película como obligación. Como obligación es ver nada más que aquello que necesitemos para lo que vamos a estar analizando. Por lo tanto, hay muchas partes de las películas, sobre todo en El Padrino 2, que eso yo les voy a eximir de que la vean. Pero si ustedes me hacen ya como cinéfilo, no como docente, me hacen una pregunta, al que no la vio yo se la recomiendo porque es una joya del cine. Es una excelente película con la actuación además de los mejores actores, empezando por la actuación de Marlon Brando, que es impresionante. Ustedes piensen además que Marlon Brando en ese momento tenía 45 años, está muy bien caracterizado, parece una persona de 60, 65 años en la forma que está actuando. Es una gran película, pero insisto, nosotros tenemos que verla con un doble esfuerzo, no verla como una película de mafia, sino como una película de corporaciones estadounidenses actuando en el mercado. No sé si hay mucha diferencia, debe ser más o menos algo similar en definitiva. Y quiero verlo en términos, vamos a traducir todas las cuestiones que están ocurriendo en términos de mercados y en términos de competencia dentro del mercado. En eso ya vamos a estar profundizando un poco entonces la semana que viene cuando nos encontremos en la reunión presencial. Perfecto. Profe, yo lo que quería decir es que si alguno quiere o puede ver la película, en Star Plus está. Perfecto. Sí, en Star Plus está, cierto. Es cierto. Sí. Ahí también es un espacio donde la pueden encontrar.
Gracias por el aporte de todos, gracias por la participación, buen fin de semana y nos estamos encontrando el jueves en la universidad. Gracias, profe. Gracias, Muchas profe. gracias, Buen fin profe. de. Nos vemos. Gracias igualmente. Chao, Hasta profe. luego. Chao, Gracias, profe. Buen fin de. Nos vemos. ¿Adiós tu voz?